Buenas noticias, historias inspiradoras y buena música te acompañan en La Buena Ola. Y así como la primera hora de La Buena Ola la comenzamos súper arriba y bien intensos, a esta segunda hora le vamos a bajar dos, ¿ok? Así que empezamos así suavecitos con Peter Gabriel y Kate Bush y este tema con muy buen nombre, Don't Give Up, no te rindas. No, porque no te puedes rendir, no te rindas, mi Venezuela. Así que así comenzamos la segunda hora de La Buena Ola por Super Estéreo 98.1 FM. Bueno, yo saludo a esta hora a nuestro corresponsal de La Buena Ola en Santa Marta, mi hermano Guillermo López Mijares. Besitos, hermano querido. Tráeme calorcito de por allá. Mira que ya me vine a mi fría Canadá y hoy he estado aquí entre 2 y 8 graditos, que no está mal, pero no se comparan nunca con los riquísimos 30 o 32 grados de Santa Marta. Así que disfrútalo, hermano. Enjoy it. No me queda más que reír. Y a esta hora me provoca hablarles de Frutiparís. Sí, señor, porque de Frutiparís se puede hablar, pero con frío o con calor, no importa cómo. Frutiparís, un pedacito de París en Margarita, que te espera en el Centro Comercial Ecocenter para deleitarte con sus riquísimas tortas caseras, sus deliciosas crepes dulces y los más creativos y gustosos arreglos de frutas, para que regales detalles originales en momentos especiales. Así que regálale un arreglo de fruta a esa persona especial y sorpréndela con los ojos y el paladar, porque son hermosos y divinos. Sí, señor, y Frutiparís está en el Centro Comercial Ecocenter, nivel feria. Lunes a sábados de 10 a 7 de la noche y domingos de 12 a 7 de la noche. Frutiparís es un pedacito de París en Margarita. Bueno, y como sabes que nada es mejor que un arreglo frutal para sorprender a esa persona que quieres, recuerda que tienes también que pasar por esa nueva sucursal grandotota de la Asunción, ¿ok? Porque está allí en el centro de la acción, en la calle Unión con Cedeño, a una cuadra de la Plaza de la Asunción. ¿Y qué tal si hablando de Frutiparís decimos que Frutiparís presenta Venezolanos en el Mundo? Venezolanos en el Mundo. Y esta noche en Venezolanos en el Mundo tengo el placer y la alegría de tener como entrevistado a un amigo que está residiendo en Florida y reside en los Estados Unidos desde hace más de 20 años. No sé exactamente cuánto es el pico, no quiero quedarme corta, así que bueno, más de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Un amigo que es baterista, compositor, graduado del Berklee College of Music, donde se gradúan los grandes, y que ha pasado y toca todos los ritmos entre jazz, rhythm and blues, latin, rock, world music y pop. Muy activo, es miembro del National Academy of Recording Arts and Science, del Grammys. Ha grabado diferentes álbumes, uno con Colin Edwin, fue bajista de este grupo, también con John Durant's band, Born Believe, founder of the projects The Jet Trio, el José Duque's Reload, José Duque Zumba 3 y Romanus. Por supuesto, él se llama José Román Duque o José Duque, como es conocido en el mundo de la música. Esta noche estoy muy contenta de tenerlo con nosotros en Venezolanos en el Mundo, porque acaba de lanzar al mercado un nuevo disco y queremos que nos hable de él. Pero por supuesto, antes de que nos hable de ese disco en particular, quiero darle la bienvenida a José Román a La Buena Ola, a nuestra sección Venezolanos en el Mundo. Y quiero, por supuesto, que le cuente a nuestros oyentes de La Buena Ola un poco cómo fue su romance, cómo fue que se acercó a la música, cuáles fueron sus primeros pasos con la música y por qué decidió radicarse en Estados Unidos y hacer ahora de Florida su nuevo hogar, como, digamos, punto de lanzamiento de todos sus proyectos. Así que, buenas noches, José Román. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a La Buena Ola.
De nuevo, un placer tenerte con nosotros, José Román. Muchas gracias por sacar tiempo de tu apretada agenda, porque yo sé que tú compartes tiempo, como todos los artistas, dentro de lo que es presentaciones personales, tus cursos personales también, a las personas que, como quien dice, se tutorean contigo, que tú eres su profesor privado, y además en las academias y en los institutos donde estás dando clases como baterista. Pero quiero que hablemos de todos tus proyectos y vamos a tener tiempo, Dios mediante, en el programa esta noche. Pero quiero que nos cuentes cómo iniciaste, como te digo, con tu romance con la música y qué es lo que te hizo permanecer durante tantos años, pues, y que hayas hecho de la música tu razón de ser. Hola Gaby, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos por todos por allá, los que nos oyen. Gracias por la invitación. Y bueno, mi tórrido romance con la música, ¿cómo comenzó? Comenzó cuando tenía 12 años, creo, 11 años. Siempre me gustó la música, pero yo no sabía que tenía aptitudes para eso. Y no fue hasta que en una ocasión en el colegio teníamos que hacer un trabajo en equipo. Y me pusieron con varios niños juntos y uno de ellos dijo, bueno, mira, yo vivo aquí a una cuadra del colegio. Entonces, ¿por qué no nos reunimos este viernes después del colegio y hacemos el trabajo? Y entonces fuimos a casa de Rafael, y pues entramos a una casa muy bonita y había un piano en una parte de la sala, y entonces, un piano y tal, entonces él se siente y tocó el piano, y yo, wow, el Rafael toca piano. Luego nos hizo un tour de la casa y entonces entramos acá, y este es el cuarto de mi hermano mayor, entonces en el cuarto había una guitarra, entonces él se siente y toca la guitarra, y entonces seguimos caminando por la casa, y este es el cuarto de mi otro hermano, y en ese cuarto había una batería, y entonces Rafael se sienta y toca batería. O sea, Rafael toca todos los instrumentos, entonces, pero cuando él se sentó en la batería y tocó, me impactó muchísimo. Entonces yo le pregunté si podía sentarme a tocar ahí mismo, y pues nada, me senté. Ok, el pie izquierdo va aquí, el pie derecho va acá, y tú lo que haces es esto, y básicamente toqué el mismo ritmo que él estaba tocando cuando se sentó a tocar, así o sea, automáticamente tenía independencia para el instrumento, y desde ahí pues me quedé enganchado y no podía dejar de pensar en el instrumento, y pues eso hizo que yo aterrorizara a mis padres para que me compraran una batería, y en ese interín pues siempre que había algún programa de televisión donde pasaban grupos de rock y ese tipo de cosas en Venezuela, pues nada, me quedaba viendo los videos, viendo el baterista y viendo qué hacía. Escuchaba mucho en esa época Queen, y estaba pues totalmente obsesionado con el instrumento, hasta que nada, accedieron a comprarme el instrumento, y pues seguí, y ya por fin pude tener mi batería y tocaba en la casa, y no tuve educación formal en el instrumento sino hasta que yo tuve 17 años. Todo lo aprendía yo solo, y luego pues tomé clases con José Matos en la Candelaria. Luego estudié con Augusto León, que tocaba con María Rivas y Viela da Costa, y luego entré a una escuela en la Florida que se llamaba, o se llama creo, Ars Nova, donde estudié con Rubén Tuti Jiménez, un maravilloso profesor cubano que había emigrado a Venezuela, y nada, pues así me empecé a educarme formalmente en todo lo demás de la música, de armonía, teoría, solfeo y todas esas cosas. Hasta que después, pues en el 93, finales del 92-93, decidí aplicar a irme a estudiar a Boston. Y pues así fue como que comencé. Fue entonces un romance infantil. Desde niño caíste enamorado, tendido a los pies de la batería, no solamente de la música, sino de la batería, fabuloso.
Mira, José Román, y tienes 26 años entonces en Estados Unidos. ¿Qué te hizo quedarte después de haber sacado tu licenciatura en música o tu certificado en música? Cuéntanos qué fue lo que te hizo quedar también. ¿Te enamoraste de la ciudad? ¿Te enamoraste de Boston? ¿O de algo más en Boston? Bueno, sí, bueno, me decidí a quedar por varias razones, entre ellas que creo que la principal sería que yo nunca me sentí muy a gusto en Venezuela en cuanto a mis gustos musicales. No sé, nunca me hallaba como que me sentí un poco extraño estando en Venezuela y yo me fui de Venezuela en el 94 y ya después de estar tanto tiempo en Boston, pues, y esto suena un poco, a tratar de no sonar pedante, pero sabes, en que te das cuenta cómo funcionan las realidades de otros países en las cuales ¿sabes? Los servicios funcionan bien. Por ejemplo, yo creo que yo pagaba la luz, en esa época pagaba la luz y el teléfono con un cheque que tú lo ponías en el correo y eso llegaba, y para mí eso fue como una especie de como que vi la luz, no sé cómo explicarlo, que me sentía como que, y las pocas veces que fui a visitar a Venezuela me sentía como un poco extraño porque no me sentía a gusto pues, sabes, con el desorden y parte como siempre han funcionado las cosas en el país, pues siempre me he quedado así con ese tipo como de sinsabor, ¿no? Y bueno, la otra razón fue que también pues en ese momento yo había conocido a la que es ahora mi ex esposa, una americana de Dover. Pues nos casamos y tal, y tú sabes, pues me quedé por esas latitudes nórdicas y nada, pues decidí quedarme y tratar de llevarla lo más, no sé, realmente nunca tenía muy claro qué iba a hacer después que saliera de la escuela de música, pero pues nada, pues conocí a esta chica y pues me mudé a ese otro estado que está más al norte todavía de Boston y estuve viviendo en Portsmouth, New Hampshire, Portsmouth, Boca del Puerto. Estuve viviendo ahí un bastante tiempo después de haberme graduado, pues. Bueno, yo no sé si serían un evento en particular o varios eventos. Realmente es una pregunta difícil porque nunca he pensado en eso. Yo me inclinaría a decir que la música me encontró a mí, yo no la encontré a ella, pues. La música me eligió a mí. Y quizás algunos otros colegas músicos puedan decir lo mismo, pero siento que, esto suena súper dramático, pero siento que la música me hizo prisionero. Pero bueno, creo que tampoco yo nunca he tenido muy claro cómo es el asunto de sobrevivir como músico, de vivir como músico, ¿no? Lo que sí sentía era que tenía que hacer, no podía dejar de hacerlo, porque sentía que era una parte, no sé, hay algo porque te confieso que he tratado muchas veces de dejar la música porque, bueno, es una profesión bastante ingrata, como todas las artes, y es difícil de llevar. Y además es una profesión en la que hay que aceptar que muchas de las cosas que hacen que seas exitoso o no depende mucho de cosas fortuitas, como por ejemplo la suerte. Pero creo que tendría que ser, o sea, lo que me empujó a mí a hacer las cosas fue, nada, es algo que me hace sentir bien. O sea, yo desde que era niño, porque empecé a tocar
la sensación física de bienestar que me producía el tocar música, ¿no? Claro, ya cuando uno empieza a tocar música en vivo, con gente y enfrente de personas, ya entran otros problemas de personalidad y de egos y cosas de esas que uno no se espera confrontar cuando uno está simplemente sintiéndose bien tocándolo, ¿no? Creo también que parte bueno, estando en Portsmouth fue que estuve tocando con varias personas por ahí, entre ellas mi super amigo Randy Armstrong, con quien estuve tocando 11 años. El último disco que grabó como grupo lo grabé con él antes de venirme a Miami. Y nada, yo siempre he querido ser el elemento diferente dentro de lo que son los mismos músicos. O sea, que entre los músicos mismos los bateristas siempre han sido tratados como los más estúpidos, los más brutos, porque no saben música supuestamente, ¿no? Pocos saben ellos que cuando uno está estudiando música y sobre todo eres percusionista, tienes que estudiar todo lo demás: armonía, teoría, solfeo, todo ese tipo de cosas. Pero a mí siempre me llamó la atención el componer, sobre todo porque cuando estaba de adolescente, ya saliendo de bachillerato o en bachillerato mismo, yo estaba escuchando mucho a un baterista que se llama, está vivo todavía, se llama Bill Bruford. Y Bill Bruford fue uno de los fundadores de la banda Yes. Y claro, me llamó la atención que él se hiciera una carrera solista, y no entendía muy bien cómo un baterista se lanzaba una carrera solista. Y comprándome los discos de Bill Bruford, me di cuenta que, bueno, es que era que él componía los temas que tocaba su banda, y eso, pues el tipo creaba un vehículo para expresarse él, y entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque nunca supe o nunca creí que en mi supina ignorancia de chamo, que el baterista componía música, ¿sabes? Le componía en el piano y le decía al bajista qué es lo que tenía que hacer, o al guitarrista. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, y desde mucho tiempo yo estuve con esa ansiedad de querer componer, de querer crear composiciones donde cual yo tocaba la batería en base a lo que yo había creado, ¿no? Y entonces, claro, no fue hasta que estuve en Berkeley que estudié, también tuve clases de composición y arreglos y todo ese tipo de cosas, que bueno, para eso fui yo allá. Pues yo quería saber cómo se hacía de todo este tipo de cosas. Y nada, eso me hizo inclinar hacia esa área de ser un baterista que compone, y que a decir verdad, dentro del mundo del jazz es bastante común que el baterista sea compositor también y que toque otros instrumentos. Pero bueno, es eso. Entonces eso me llevó a mí a crear mi banda como solista, de que yo tenía mis composiciones, tenía un grupo de músicos, y así empecé con el Zumbao Trío. Luego el Zumbao Trío se convirtió en José Duque Zumba 3. Luego Zumba 3, hubo un hiatus ahí, y hice Romanus con mi primo en Barcelona, y logramos el disco de Distancia. Y luego de ese vino José Duque Reload, y después de Reload, hace 7 años ya de Reload, pues al mudarme a Miami me encontré con otros amigos de Berkeley que estábamos aquí, y entonces ahí se creó el Get Trio, que solo tuvo un disco. Pero realmente no escribí nada nuevo para ese disco, usé temas que ya había escrito en todos mis discos anteriores y los
reciclé para este trío, no me sentía como en capacidad de escribir temas nuevos hasta el año pasado, pues 7 años después, que siempre habría estado escrito para las obras de teatro de mi esposa y ese tipo de cosas y algunas otras cosas con un amigo en Boston y otro amigo en Alemania, que nos intercambiamos ideas y tal. Pero no fue hasta el año pasado que dije, bueno, yo quiero escribir temas nuevos y pues eso me llevó a regresar a mi parte solista, porque me estaba más bien dedicando a ser el baterista de otros grupos, cosa que casi nunca hice, solo con Randy y con TJ Wheeler y con James Cohen en Canadá. Pero pues nada, lo que quería era quería encontrar otro vehículo para expresar mi batería y pues eso es lo que sucedió hoy día, pues. Bueno, José Román, me encantó esta respuesta. Sí sonó dramático al principio, tienes razón cuando dices atrapado por la música, pero es así, sí creo que hay causas, misiones, no sé cómo lo quieras llamar, que nos atrapan, ¿no? Que son para nosotros. Y dramático no, bueno, es la vida. Y además, Dios nos pone también en el camino a personas, como en tu caso con Randy Armstrong, que, bueno, que como quien dice, te ayudan a recorrer el camino en lo que a ti te gusta, pues en eso que te atrapó, que es tu misión, que es la música. Y bueno, de tus discos, de todos tus discos, seguramente tú tendrás tus favoritos, ya después nos contarás sobre eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical con uno de tus temas. Te dejo escogerlo, mientras nos vamos a la pausa, te dejo escogerlo y al regreso hablamos del tema y hablamos de cuál es tu disco favorito de todos los 5 o 6 que has sacado hasta ahora. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa musical con un tema de José Román Duque o José Duque y regresamos con mucho más de La Buena Ola por Super Estéreo 98.1 FM. Y Frutti París, un pedacito de París en Margarita, presentó Venezolanos en el Mundo.